Negociaciones con países árabes y países islámicos. Islam y sus orígenes. La palabra Islam significa etimológicamente sumisión a la voluntad de Dios. En Islam es imposible separar la religión de sus aspectos culturales, aspectos sociales y aspectos políticos. También siempre ha existido una amarga rivalidad entre Islam, cristianismo y judismo. La religión islámica fue fundada por el profeta Mahoma a principios del siglo VII en la Meca, ciudad de Arabia Occidental ubicada a 20 kilómetros de la costa del Mar Rojo. En el año 622, Mahoma partió hacia Medina, evento conocido como Ejira, que significa el inicio de la era musulmana. Mahoma comenzó invocando la reforma moral y la sumisión a la voluntad de Dios, según quedó reflejado en el libro sagrado, el Corán. Después de la muerte de Mahoma, ocurrida en el año 632 después de Cristo, se formaron dos escuelas o corrientes filosóficas dentro del Islam, secta chiita. Se cree que solo los descendientes directos de Mahoma pueden ser considerados como imanes, es decir, cabeza de Islam. Los chiitas son tremendamente ortodoxos y toman las enseñanzas del Corán y la ley islámica en forma literal y no aceptan interpretaciones de las mismas. Secta sunita. No limitan la autoridad de los imanes a los descendientes de Mahoma. Aceptan las interpretaciones del Corán de parte de los maestros de la ley y otras autoridades religiosas y no son tan radicales como los chiitas. Hacia el siglo X se había formado lo que se conoce como el mundo islámico, en el cual hay signos inconfundibles de una cultura perfectamente definida y muy especialmente en el impresionante estilo arquitectónico utilizado en la construcción de mezquitas y edificios públicos. En el siglo XIX fue testigo de la supremacía de Europa sobre este mundo islámico. En 1956, la crisis de Suez y de 1954 a 1962, la Guerra de Argelia, fueron los últimos intentos por restablecer este dominio. El nacionalismo árabe fue la idea predominante durante las décadas de 1950 y 1960, y uno de sus objetivos fue fomentar la unión estrecha entre los países árabes. Uno de los principales promotores fue el presidente Nasser de Egipto. Por desgracia, la derrota de Egipto, Siria y Jordania en la guerra de 1967 frente a Israel y posteriormente la derrota de los países árabes en la guerra de Yom Kippur en 1973 frenó el avance de esta idea y por el contrario se inició una época de gran dependencia de los países árabes hacia una de las dos superpotencias, particularmente por la enorme importancia de la industria petrolera. Influencia de la región. A pesar de los importantes cambios políticos que sufrió el mundo islámico en los últimos siglos, la unidad cultural nos ha perdido. Aun cuando a la fecha el Islam tiene gran fuerza misionera, uniendo e inspirando a sectores importantes de la población de muchos países, sufre la más grande crisis de la historia. No puede evitar los retos de la época y para el musulmán culto es difícil asimilar la infalibilidad de los preceptos del Corán, que cada vez parecen más fuertes de la época. Políticamente, las instituciones y tendencias islámicas se consideran retrógradas y cada vez es más difícil que los musulmanes que viven bajo gobiernos no islámicos puedan practicar su religión. Los árabes de hoy, a pesar de existir diferencias importantes entre las actitudes y características personales de los árabes originarios de países del Golfo Arábigo y los originarios del norte de África, podemos decir que todos comparten algo en común, un hacendario respeto y orgullo hacia la religión y tradición islámica y una profunda desconfianza hacia el europeo y norteamericano. Costumbres y características. Por tradición religiosa, los árabes son amables, hospitalarios y corteses. Tienen fama de ser o muy sinceros y confiables o muy mentirosos y tramposos. Y curiosamente, los mejores vendedores del mundo o son judíos o árabes. Entre los valores de un musulmán está una vida muy centrada en la familia, sobreprotegen a la mujer. Les gusta el contacto corporal y no es extraño ver parejas de amigos tomados de la mano. El alcohol está prohibido para cualquier musulmán y en países como Libia, Irán o Arabia Saudita, la posesión o consumo de bebidas alcohólicas está penado por la ley y se puede dar lugar a castigos muy severos. En lo que se refiere a la comida, también es importante tener presente la prohibición de consumir cerdo en alguna de sus formas, por lo que no deben ofrecerse bocadillos de jamón o platillos que contengan chorizo, tocino u otros productos derivados del cerdo.
Aun cuando la ley islámica es muy específica y permite el consumo de carnes de res, pollo, carnero y otros animales, estos deben ser sacrificados siguiendo el procedimiento tradicional de desangrado previo. Entre lo que se considera ofensivo para los musulmanes en general y los árabes en particular, se puede mencionar lo siguiente: referirse al Golfo Arábigo como Golfo Pérsico, mencionar o preguntar por la esposa o las hijas del interlocutor, usar el nombre de Dios en alguna frase vulgar, decir chistes vulgares o subidos de color, aceptar la comida la primera vez que es ofrecida, sostener comida, bebida o cigarro con la mano izquierda, caminar directamente frente a alguien que está orando, cruzar las piernas y enseñar la suela del zapato. Por parte del tema de estilo de negociación por parte de los árabes, los tratos y las actividades comerciales en general son una actividad muy importante y de mucho prestigio, lo cual tiene una base histórica, ya que se remonta a que Muhammad era comerciante. Sobre esta premisa, negociar y ganar las negociaciones para ellos es un simple juego de habilidades y una demostración de capacidad intelectual. Para tratar negocios con personas de origen islámico debemos de saber que es necesario establecer lazos de confianza. Los árabes hacen negocios con las personas y no con las compañías. También tenemos que en países que fueron colonias de países europeos hay una alta probabilidad de que la población sea bilingüe y domine el árabe y maneje con fluidez algún idioma europeo, ya sea el francés, italiano o hasta el inglés. Por su parte, la gente que proviene de los países del Golfo, debido a que estos no fueron colonias europeas, tienen mayor dificultad para expresarse en otros idiomas. También tenemos que en el desarrollo de las negociaciones el protocolo es de suma importancia. Asimismo, es común realizar las juntas de trabajo con la participación de numerosos grupos de funcionarios. Esto también podría causar serios problemas de seguimiento y organización de las discusiones. El concepto occidental llamado aprovechar el tiempo en español y no muestran ninguna prisa por concluir las discusiones. También detectamos algunas características las cuales podrían ser que, como punto número 1, son negociadores muy hábiles y aun cuando sean conocedores del tema exigirán toda clase de detalle técnico y evidencia documentaria que apoye la proporción de la contraparte. Como punto número 2, tenemos que se considera que los desacuerdos abiertos son descorteses, pero les gusta la discusión directa. Como punto número 3, tenemos que con frecuencia dicen estar de acuerdo solo para evitar la confrontación, pero después darán señales de desacuerdo. Como punto número 4, tenemos que si no se respetan la personalidad de su oponente y no les genera suficiente confianza, no cerrarán ningún tipo de negocio, independientemente de la autoridad formal que tenga el negociador o la imagen de la empresa que represente. Como punto número 5, tenemos que si el nivel de confianza es el adecuado, pueden aceptar un trato sin tener conocimientos profundos de los detalles de este. Y por último, tenemos que respetar mucho los acuerdos de tipo verbal y de los contratos. Y lo importante es el espíritu de cooperación que debe existir entre ambas partes.